El próximo 3 de agosto, nuestro perro chulo, el Pitbull Cruz, hará su primera defensa y expondrá su campeonato mundial de peso superligero WBA ante José El Rayo Valenzuela. El Pitbull Cruz viene de noquear a Rolando Romero en el round 8, después de que Romero se burló del Pitbull Cruz llamándolo Chihuahua. Pitbull Cruz estuvo sujeto a burlas y humillaciones, pero el día de la verdad le dio cátedra de boxeo al Bocazas Romero, y el Pitbull Cruz sigue entrenando arduamente. Y al Pitbull Cruz no se le ha subido la fama, está entrenando como siempre, arduamente y hasta empapar las camisetas. Hay que decir también que El Rayo Valenzuela es un boxeador muy diferente a Rolando Romero. También se ha concentrado mucho El Rayo Valenzuela. El Rayo Valenzuela también hay que decir que ha estado muy concentrado y casi no ha subido nada a sus redes sociales. Casi, porque la concentración del Pitbull Cruz es absoluta. Él sí ni siquiera usa sus redes. Rayo Valenzuela tiene 25 años y era un prospecto muy interesante hasta que perdió contra Edwin de los Santos en el 2022. Después de esa derrota dolorosa, perdió otra vez en el 2023 contra Chris Colbert, y esa derrota fue muy polémica, ya que el Rayo lució mucho mejor, incluso tiró a Colbert. Esa pelea claramente se la robaron muy descaradamente al Rayo Valenzuela, y en ese mismo año, en el 2023, 7 meses después de perder con Colbert, el 16 de diciembre del 2023, el Rayo Valenzuela se sacaría la espinita clavada y noquearía de una manera formidable a Chris Colbert en el round 6. Lo que le valió el derecho para enfrentar al Pitbull Cruz en superligero. El Rayo Valenzuela tiene valor porque nunca le ha sacado a sus rivales. Le pidieron que subiera a superligero y va a superligero. Tampoco el Rayo ha escogido a sus rivales. Julio César Chávez ya advirtió al Pitbull Cruz de la peligrosidad del Rayo Valenzuela. Escucha muy bien lo que dijo el César del boxeo hace unos días sobre la pelea entre Pitbull Cruz y el Rayo Valenzuela. Arriba del ring no hay enemigo pequeño, ¿me entiendes? Lógicamente el Pitbull es favorito, pero arriba del ring, como te digo, las balas perdidas existen. El Rayo Valenzuela no tiene nada que perder, tiene todo que ganar. Así es que yo siento que va a ser una pelea no tan fácil para el Pitbull, ¿eh? ¿Qué opinas de lo que dijo el César? ¿Estás de acuerdo? Escríbenos tu opinión aquí en la cajita de comentarios. Estamos seguros que esta pelea va a ser una pelea muy intensa, muy dramática. El Rayo Valenzuela, la buena noticia es que no está lesionado como andaban circulando en las redes sociales. La pelea se lleva a cabo el 3 de agosto. La cartelera simplemente está impresionante y al final de este video platicaremos un poco más de esta super cartelera. Pero antes, analicemos más este combate. ¿Y qué podemos esperar? Vamos a esperar un combate de choque, pero aquí es donde el Pitbull Cruz tiene que sacar la inteligencia. En mi opinión, el Pitbull Cruz le gana al Rayo. Creo que veremos un Pitbull Cruz más maduro en esta ocasión. El Rayo Valenzuela no tiene nada que perder según su BoxRec. Está clasificado en el lugar número 34 de la clasificación internacional de los pesos ligeros. Aquí sube a superligero. Pitbull Cruz está en superligeros y el Rayo Valenzuela sube de categoría, y aquí es donde yo digo que el Pitbull Cruz tiene gran ventaja en el peso. Pitbull Cruz, según su BoxRec, está en el lugar número 6 de la clasificación internacional de los superligeros. Arriba de él están José Carlos Ramírez, Subriel Matías, Liam Paró, Teófimo López y Devin Haney. Y aquí hay que hacer un pequeño paréntesis porque es muy importante no olvidar a Lindolfo Delgado, que anda en el lugar número 14. No hay que perderle el ojo a Lindolfo, ¿eh? Esta pelea contra el Rayo Valenzuela, para mi gusto, la tiene ganada el Pitbull Cruz si no se confía y si llega bien entrenado. El Pitbull Cruz va a noquear al Rayo Valenzuela. Valenzuela no tiene quijada, lo tiró de los Santos, lo puso a sufrir Colbert. En cambio, nadie ha podido tirar al Pitbull Cruz. Subió a la categoría de los superligeros y se siente muy cómodo. Pitbull tiene una pegada más brutal que la de Colbert y que la de Edwin de los Santos. Creo yo que el Rayo Valenzuela será ofrendado en
en gran sacrificio a Isaac Pitbull Cruz este 3 de agosto. ¿Y ustedes qué opinan? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. La experiencia, el poder y el momentum están a favor del Pitbull Cruz. La gente lo ama por su humildad y por tener un gran corazón. El hecho de que algunos influencers andan de llorones diciendo que el Pitbull Cruz es un arrogante no es verdad. Solamente lo dicen para ganar algunas vistas y llamar la atención. La mera verdad, del Pitbull Cruz a lo mejor ni siquiera le vio la mano al Rayo Valenzuela cuando lo saludó. El Pitbull Cruz no sabe de esas cosas. El Pitbull es pura acción. El Pitbull tenía la mirada clavada en los ojos de su víctima, no en las manos. Es por eso que, a mi opinión, el Pitbull Cruz ni siquiera le vio la mano ese día al Rayo Gringo. La sangre mexicana no le va a servir al Rayo. El Pitbull Cruz simplemente es real y llegó para quedarse. Después de esta pelea esperemos ver al Pitbull Cruz contra alguien realmente bueno, como Subriel Matías, que ya va de bajada y ahora más de bajada por despedir a su entrenador Jacob el Panda Nayar, uno de los mejores entrenadores del momento. Subriel Matías está muy egocéntrico y la soberbia anuncia y marca el inicio de la ruina, el inicio de la caída. Subriel Matías sin Panda no es nada, así que este es un excelente momento para que el Pitbull Cruz, después de acabar con el Rayo Valenzuela, se despache a Subriel Matías y vaya después por una unificación. Eso a mi punto de vista. También está el otro camino para el Pitbull Cruz, está Teófimo López. Pitbull Cruz puede y debe barrer con toda la división de los superligeros y unificar. Eso es lo que tienen que hacer las leyendas, barrer y unificar, y la fanaticada del Pitbull Cruz sabemos que tiene esos alcances. Mi pronóstico para Pitbull contra Rayo Valenzuela es que Pitbull le pasa por encima al Rayo Gringo como una aplanadora azteca. ¿Y ustedes quién es su favorito, Pitbull Cruz o el Rayo? Ya está todo listo para este 3 de agosto. Teófimo López también levanta la mano y quiere pelear contra Pitbull Cruz, y no nos sorprenda que nuestro perro chulo vaya a pelear contra Teófimo López en diciembre o inicios del 2025. Pitbull Cruz contra Teófimo López, le conviene más esa pelea al Pitbull que contra Subriel Matías, para ser claros. Subriel Matías ya está devaluado, se devaluó al perder contra el australiano en su casa y se devaluó aún más al despedir al Panda. Subriel ya va de salida, no creo que vuelva a ser el de antes, menos sin el Panda. Y del lado comercial le conviene más al Pitbull Cruz enfrentarse a Teófimo López. Y eso, mis amigos, es lo más probable que veremos. Teófimo López contra Isaac el Pitbull Cruz, y creo honestamente que el Pitbull Cruz es mucho mejor boxeador que el Teófimo. Pero tampoco nos olvidemos que en esta división también ya aparece Lindolfo Delgado, que repito, es otro mexicano que va a darnos una gran sorpresa en los próximos meses. Aún no se define el siguiente rival de Lindolfo Delgado, pero se habla de que pudiera ser o Regis Prograis o Arnold Barbosa Jr. Lindolfo Delgado e Isaac el Pitbull Cruz son los dos tiburones mexicanos que quieren conquistar los pesos superligeros, y tienen con qué los dos. Y si quieres que hagamos un especial de Lindolfo Delgado, háznoslo saber también con un comentario aquí en la cajita de comentarios. En conclusión, para Richie Block, el Pitbull Cruz noquea al Rayo Gringo en el round 8. Rayo no tiene quijada y no tiene la pegada para mandar a dormir al Pitbull Cruz, y menos subiendo de ligero a superligero. Muchos expertos que sí saben de boxeo incluso opinan que llevan al Rayo Valenzuela como carne de cañón para darle una primer defensa fácil al Pitbull Cruz, para así aumentar su valor. Aunque ya saben, esto es box y todo puede pasar, pero hey, hay que ser objetivos, ¿no? Así es como debe de ser. También en esta cartelera regresa Andy Ruiz contra Jared Miller. En la misma cartelera, Andy Ruiz, que ya fue campeón del mundo, busca hacer un buen papel y reavivar un poco su moribunda carrera. Ojalá y lo logre y nos regale un knockout. Peleó por última vez con el King Kong Ortiz y le ganó por decisión unánime. No pudo noquear al King Kong, y eso fue en el 2022. Ya 2 años que no pelea. Tiene 34 años, es peso completo, así que ese número no importa mucho, pero ya se está avejentando. Tiene un récord profesional de 35 peleas ganadas, 22 de ellas por nocaut y 2 derrotas. En cambio, Jarrell Miller también tiene 35 años, tiene 26 peleas ganadas, 22 por nocaut, una derrota y un empate. Es un tipo rudo, es un tipo duro el Miller.
Es un tipo con una efectividad noqueadora del 84%. Mi pronóstico es que gana Andy Ruiz por nocaut si es que llega bien entrenado, y si no llega bien entrenado, Jarrell Miller me lo manda a dormir y al retiro. En esta pelea se juega todo Andy Ruiz si quiere aspirar a algo grande, por eso va a estar tan buena y tan tensa esta batalla. Andy Ruiz también pudo en su momento haber peleado contra Tyson Fury, pero pidió demasiado dinero y se le fue la oportunidad como agua entre las manos. Ahora, con 35 años y con 2 años de inactividad, será muy interesante ver cómo viene Andy Ruiz, quien se rehúsa a retirarse. Andy quiere revivir las glorias del pasado, pero vivir en el pasado es malo si uno no se prepara día a día para forjar el futuro. Esperemos que Andy vuelva a brillar. Una cartelera muy buena. También vamos a ver a uno de mis boxeadores favoritos del momento. En los semicompletos peleará el cubano David Morrell contra Radivoje Kalajic de Serbia. Un buen boxeador, noqueador, duro. Va a ser una pelea de choque de trenes. Morrell se estrena en los semipesados y le ponen a un monstruo con 29 victorias, 21 por nocaut y 2 derrotas. Tiene 32 años y tiene buen ritmo en cuanto a las peleas. Le ponen a un buen boxeador, no como a Benavides, que le pusieron a un anciano que no peleaba casi 2 años y no lo pudo noquear. A Morrell no, a Morrell le ponen un toro joven con hambre de ganar. Esta pelea va a estar muy buena y obvio el plato fuerte pues va a ser Terence Crawford contra Israel Madrimov. Y vaticino una paliza. Terence Crawford le va a dar una paliza a Madrimov, y de eso me gustaría hacer un video completo si ustedes están de acuerdo, porque la pelea de Crawford contra Madrimov vale la pena dedicarle un video completo. Así que si quieres un especial de Crawford contra Madrimov, escríbemelo aquí con tu comentario, por favor, házmelo saber. Y muchas gracias por llegar a la distancia con nosotros en este video. Si este video te pareció interesante, entretenido o útil, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Ya somos más de 87,000 amantes del boxeo en Richie Blog. Gracias a Dios creador y gracias a mi hermano Richie. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.